Hola amigas y amigos de EcoWeb, bienvenidas y bienvenidos al quinto capítulo de la cuarta temporada del Contenedor. En este episodio conversamos sobre los alcances del estudio de fuerza laboral de la gran minería chilena, enfocado en la década 2021-2030, informe desarrollado por el Consejo de Competencias Mineras CCM junto al programa ELEVA. En esta octava versión se dan a conocer importantes hallazgos respecto de la evolución de la oferta formativa disponible para el rubro de la minería, la demanda de trabajadores por parte de la industria, como asimismo los desafíos en materia de capital humano a los cuales se enfrentará el sector durante la próxima década. En esta ocasión nos acompaña Vladimir Grasinovich, director del programa ELEVA, quien asumió este desafío en el segundo semestre de 2021 para seguir promoviendo la vinculación entre la industria minera, empresas, proveedores y gremios con el mundo formativo, con foco en las personas, en el desarrollo sectorial y del país. Vladimir es ingeniero industrial en tecnologías de la información y máster en políticas públicas, con más de 15 años de experiencia impulsando iniciativas de impacto público. Ha sido consultor de organismos internacionales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y ONU Mujeres. Suma al equipo su reciente experiencia como director ejecutivo de Talento Digital para Chile, una iniciativa público-privada dedicada al desarrollo de habilidades digitales. El estudio arrojó importantes hallazgos, entre los que destacan el aumento de la participación de mujeres en cargos de liderazgo, específicamente en el cargo de jefatura, donde aumentó más del doble de un 7,4 a un 15,7 en relación a la versión anterior del estudio. Y en materia de empleo local, el EFL 2021 observó que en la última década, 7 de cada 10 personas que trabajan en la minería se emplean en la misma región en la cual habitan. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar las notificaciones para que no te pierdas todas las informaciones y contenidos que tenemos para ustedes. Soy Rodrigo Reyes de Dos Barbas y esto es El Contenedor. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de El Contenedor de EcoWeb. En esta oportunidad estamos con Vladimir Grasinovich, está bien dicho, ¿cierto? Grasinovich. Está muy bien. Ya, perfecto. Que él es director de ELEVA, una alianza entre el Consejo de Competencias Mineras, CCM, y ELEVA. Y Vladimir, ¿cómo está esta mañana? Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación acá. Muy motivado para que conversemos todo lo que tengamos que conversar. Sí, porque viene hoy lo que nos convoca principalmente es el estudio de fuerza laboral de la gran minería chilena. Vladimir nos va a explicar los alcances de este estudio, pero antes de eso yo quiero resolver algunas dudas para poder poner en contexto a nuestros auditores. ¿Qué es lo que es el Consejo de Competencias Mineras y qué es lo que es ELEVA? ¿Y cómo se genera esta alianza entre este programa y esta organización? Bueno, excelente pregunta y bueno, muchas gracias por este espacio, esta invitación para dar a conocer lo que estamos haciendo en CCM ELEVA y este estudio de fuerza laboral de la minería. Quizás la mejor forma de contar esto es contar un poco la historia, cómo nace el Consejo de Competencias Mineras hace como 10 años atrás, cuando estábamos en el anterior superciclo del cobre. ¿Te acuerdas que también teníamos un ciclo al alza del cobre? Y en esos tiempos lo que se comentaba era de que muchos proyectos mineros no se iban a poder realizar porque no había suficiente personal calificado para implementarlo. Se hablaba que había miles de millones de dólares en inversiones pronosticadas, se hablaba que se estaban trayendo mineros de Perú, mineros de Australia, porque no daba abasto el capital humano nacional para implementar todos estos proyectos. Y así es como nace esta idea de, bueno, ¿cómo se resuelve esto? ¿Cómo lo han resuelto otros países mineros? Se hace una revisión de la experiencia internacional y resulta que la mejor solución que se encontró fue en Australia, donde se encontró lo que se llamaban los Skills Councils, que es como un consejo de competencia. Australia, todo esto, es el referente internacional para todo lo que sea sistema de formación por competencia, educación técnico-profesional, no solo en tema de minería, pero ellos son los mejores del mundo en este tema. Entonces vimos el modelo que tenían allá los mejores del mundo en tema de formación técnico-profesional, y ellos lo habían resuelto de esta forma, en que formaban estos espacios conformados principalmente por el sector privado, donde se definían, primero que nada, cuáles eran los estándares de competencia. Bueno, ¿qué necesitamos? Cuando hablamos de un mantenedor mecánico, tenemos que todos hablar lo mismo, entonces se define un estándar laboral. Esto es un mantenedor mecánico. Esto es lo que esperamos como industria de un operador de equipos fijos, de un operador de equipos móviles. Esto es un supervisor. Entonces nace
el Consejo de Competencias Mineras como el primer Skills Council de Chile, siguiendo la experiencia internacional de lo que se hacía en Australia. Y lo más importante que hace un Consejo de Competencia, acá en Chile, en el mundo en general, es que produce los estándares laborales, genera como una conversación común, un perfil común de egreso de lo que hace un determinado rol laboral, y también genera estos estudios de demanda para ver qué tipo de perfiles son los que más se van a necesitar y de cuáles quizás no se van a necesitar. Y así es como nace desde CCM, no solamente este tema de estandarizar las necesidades de capital humano, sino que proyectar la demanda futura, y desde entonces se viene haciendo este estudio, ya llevamos más de 10 años realizando este estudio, en que se hace un balance, una caracterización de, bueno, la fuerza laboral actual, cuáles son sus características, cuál es su edad, su formación, en fin, cómo está compuesta, los perfiles más masivos, los menos masivos, y después lo que se hace es proyectemos la demanda. Nosotros tenemos la capacidad, todas las mineras nos entregan sus proyecciones de dotación y de proyectos futuros a los próximos 10 años, y uno va sumando, ya, si se implementan todos estos proyectos, cuántos trabajadores se van a necesitar de este tipo y en qué regiones. Y así es como nace el estudio de fuerza laboral, que no solamente te describe la fuerza laboral actual minera del país, sino que dice cuál va a ser los requerimientos y demanda de capital humano futuro en el país. Perfecto. Oye, en este caso, por ejemplo, una pregunta que se me viene a la cabeza, el Consejo de Competencias Mineras, como tú decías, de buscar armar estos perfiles, de dejarlos estandarizados para la industria, ¿esto también es replicable en otras industrias? Me imagino. Claro, o sea en Australia hay varios consejos de competencias, Ya. Las distintas industrias, y esto también lo hacen en Inglaterra, lo hacen en Canadá, las distintas industrias van generando sus respectivos consejos de competencias y van generando sus respectivos estándares sectoriales o estándares de industria. Y dice, mira, porque quizás un mantenedor mecánico para el sector minero tiene una especialidad, pero quizás el mantenedor mecánico que va a requerir el sector logística, quizás tiene otra especialidad, y ellos generan su propio estándar. Y de manera que cuando se publica un aviso de reclutamiento, dice, busco mantenedor mecánico nivel 2, todos entienden lo mismo. Y las entidades de formación te pueden decir, no, mira, mis trabajadores egresan como un mantenedor mecánico nivel base o nivel 2, y yo estoy certificado. Lo que hacemos nosotros también desde el Consejo de Competencias Mineras es, cuando una entidad de formación, puede ser un liceo técnico profesional, puede ser un OTEC como usted, puede ser un CFT o un instituto profesional, dicen, yo quiero acreditar mi especialidad, quiero que este programa, yo acreditar que cumplo el estándar. Entonces se hace una auditoría, se revisan los planes de formación, se revisa que la infraestructura esté actualizada y sea la adecuada, y que la malla curricular sea la adecuada, y que los profesores tengan las competencias adecuadas para hacer este nivel de entrenamiento, y así hoy día ya más de 100 organizaciones, o sea, en programas a nivel país, han certificado programas que cumplen con el sello, con el estándar sectorial, y así se hacen acreedores de este sello de calidad CCM, que es la manera que tienen distintas entidades de formación o de entrenamiento, de decir, yo cumplo con el estándar sectorial. Perfecto. Oye, ¿y estos perfiles se van revisando año a año? ¿Los tienen que ir actualizando, o sea, cada cierto tiempo? No me imagino que con todo, por ejemplo, después de la pandemia se potencia el tema digital, hay un crecimiento exponencial en la forma de hacer las clases. Ahora ya no hablamos de clases presenciales o online, hablamos de clases híbridas, porque pueden hacerlo mitad y mitad, que está como más en boga. Entonces, en ese sentido, las necesidades del mercado y de esta industria se van actualizando. ¿Ustedes cada cuánto tienen que ir revisando esos perfiles de formación? Exactamente. Por definición, cada vez que se hace un estándar de un perfil, dura 4 años. Entonces llega un tiempo en que se debe revisar. Entonces, en algunos casos, el perfil no ha cambiado tanto, entonces se le extiende la vigencia, y en otros casos se dice, no, mira, este perfil cambió el mercado, entonces hay que actualizarlo, y se hace una actualización. Entonces, constantemente se están actualizando algunos perfiles, y otros se dice, no, este perfil sigue vigente y se le prorroga por 4 años más. Lo mismo para las instituciones que se acreditan y que sacan un sello de calidad.
después de 4 años, una entidad que sacó su sello de calidad tiene que venir a reacreditar su programa, y ahí se verifica, este programa ha tenido modificaciones importantes, ha cambiado como los contenidos curriculares importantes, ha habido quizás un cambio en la infraestructura necesaria, ha habido quizás un cambio en las capacidades docentes necesarias para impartir un programa de este tipo, y se actualiza y una entidad puede volver a sacar su sello de calidad CCM. Oye, el programa Eleva, cuéntame un poco de eso, de cómo qué tan distintos de CCM, cómo se relaciona, cómo se genera la alianza. Bueno, es muy interesante. El primero que nace es CCM, que nace hace como 10 años atrás, genera los estándares, genera el estudio de fuerza laboral, genera toda esta información. Pero ya por el año 2017, el estudio viene identificando brechas de capital humano, que faltan mantenedores, faltan operadores, y algunas de estas no se iban resolviendo. Entonces, parte de lo que se hace es que el programa Eleva lo que viene a hacer es, con toda esta información, entrar a ir a resolver directamente esas brechas, y tiene un trabajo de ir directamente a trabajar con el sector formativo. Entonces, desde Eleva nosotros trabajamos con los liceos técnicos profesionales que tienen especialidades afines a la minería, trabajamos con las OTEC que trabajan en el mundo cercano a la minería, y con los centros de formación técnica e institutos profesionales que tienen programas afines a la minería. Entonces, lo que hacemos con ellos acompañamos y damos como asistencia técnica para que todos estos programas tengan las capacidades y cumplan el estándar CCM Eleva. Entonces es un proceso de acompañamiento, se hacen redes colaborativas a nivel regional, hay un plan formativo docente para que todos los docentes o instructores o profesores se capaciten y manejen todo este tema que son la formación por competencia, y eso es lo que nos ha permitido hasta la fecha que más de 30 liceos técnicos profesionales con los que trabajamos nosotros en las regiones de Antofagasta, Tarapacá, Coquimbo y la región centro, o sea, que llamamos la región de Valparaíso y la región metropolitana, han ido sacando estos sellos de calidad. También varias OTEC y varias instituciones técnico-profesionales de educación superior también han ido sacando su sello de calidad. Y lo que hacemos eso nosotros es ese como acompañamiento que, entonces, por un lado el CCM era el que tenía como la información, los estándares, y por el CCM entramos a decir, sabéis que no se están resolviendo las brechas, entonces vamos a trabajar directamente con el mundo formativo para que se empiecen a resolver estas brechas. Y bueno, cuando ya básicamente nos damos cuenta que tenemos el mismo propósito, que es lo que llamamos nosotros, poner que el centro de la minería sean las personas, que es el activo más valioso, y cómo hacemos que las personas logren aprovechar al máximo los frutos que son de la minería. Tenemos el mismo propósito, CCM Eleva, entonces hacemos una integración entre CCM Eleva. Y eso es lo que somos ahora, una marca y un equipo integrado, trabajamos todos por el mismo propósito. Perfecto. Claro, ahí ya se entiende la lógica CCM Eleva. Había que desglosar un poco para poder hacer el match completo con la marca. Oye, bueno, vamos al tema del estudio de fuerza laboral de la gran minería chilena. Me imagino hay varios hallazgos, sobre todo, principalmente porque les tocó hacer este informe, esta investigación en tiempos de pandemia, donde la cosa cambia. Hay otras, hay ventajas y desventajas principalmente. ¿Cuáles son los principales hallazgos de este estudio de fuerza laboral, Vladimir? Buenísimo, mira, quizás lo primero que contarte es que este estudio metodológicamente es un estudio de una calidad y un nivel de cobertura tremendo. O sea, a nosotros nos contactan de otras partes del mundo para ver cómo se hace un estudio con este nivel de precisión. En general, hay muy pocos estudios con este nivel de precisión. Aquí participan 14 empresas mineras de la gran minería y que nos entregan toda su información de recursos humanos actuales, los trabajadores actuales y de los que tienen proyectados. O sea, las 14 empresas mineras que nos entregan esta información representan el 95% de la producción nacional de cobre. O sea, es casi un censo lo que terminamos haciendo. Y además participan 3 empresas proveedoras, también de las más grandes. Entonces tenemos una muy buena cobertura de lo que estamos hablando, porque representamos, básicamente el 95% de la producción nacional de cobre. ¿Cuáles son como los principales hallazgos a propósito de lo que nos dices tú? Acá los datos los tomamos, que son los datos del datos de año calendario 2020, y el primer dato interesante es, a pesar de la pandemia, la industria de la gran minería
chilena siguió expandiéndose, aumentó la cantidad de empleo y de gente trabajando en la gran minería. Ese es como un primer hallazgo. Hay industrias que, qué sé yo, como el turismo u otras que durante la pandemia se contrayeron y bajaron los niveles de empleo producto de las restricciones a la movilidad o por otras razones de demanda. Acá, al revés, la minería no solo se mantuvo estable, sino que creció en materia de empleo. Un segundo indicador bien interesante tiene que ver con los temas de capacitación. ¿Cómo se movieron los indicadores de capacitación durante este año 2020, que fue uno de los años más duros de la pandemia? Un dato, por ejemplo, es que los datos de capacitación de las empresas tienden a ser bastante estables en el tiempo. Nosotros tenemos más de 10 años de indicadores, pero nos dimos cuenta que un indicador que vimos para este último estudio saltó, que es la cantidad o el porcentaje de capacitaciones que eran con metodologías online, ¿ya? Hasta antes, los datos que teníamos de antes, del orden del 8% de las capacitaciones eran online y todo el resto estaba muy cargado a capacitaciones presenciales, ya sea en una sala o en la misma faena, en lugar de trabajo. Pero el salto y las capacitaciones online pasó al 64%. O sea, imagínate, se multiplicó por 4 la cantidad de capacitaciones online. Y esto ustedes lo tienen que haber visto y toda la gente que le tocó de alguna forma vivir esto, cómo cambió la forma en que las personas nos capacitábamos. A mí me tocó que muchas veces que me tenían que capacitar respecto a los protocolos, respecto a cómo volver a la oficina o cómo no volver a la oficina, cómo acompañar a los equipos en tiempos de pandemia y cosas que antes eran presenciales. Hoy día la mega tendencia es que pasaron a ser capacitaciones online. Oye, Y uno Vladimir, puede, perdón, sí, a tu juicio o a juicio de lo que ustedes lograron investigar, la efectividad de los cursos online, porque también, como te decía recién, a partir de la pandemia todo se digitalizó, todo andaba, bueno, para el tema del emprendimiento, por ejemplo, también se habla de digitalización, en digitalización de empresas y todo el cuento, y se hacen muchos cursos y hay una sobreoferta de cursos. A lo mejor en el caso de la minería son mucho más específicos. A juicio de usted o a juicio de los hallazgos, el impacto, el lograr comprender la información que se está dando, ¿es mayor? ¿Es igual que la presencial? ¿Cuál es el nivel, el grado de efectividad y de calidad de esos cursos online? mira, no hay una respuesta definitiva que yo te pueda dar a esa pregunta. Te puedo dar como algunas partes de la respuesta, porque la estamos recién como Perfecto. comprendiendo esto. Entonces, un primer dato que nos apareció del estudio, que también, datos que son muy estables en la industria. Por ejemplo, teníamos el dato de a cuántas sesiones de capacitación asiste un trabajador en promedio. Ya. Antes era 2,4 sesiones de capacitación. Es como si tú o yo dijéramos, no, mira, a mí durante un año me capacitaron 2,4 veces. O sea, fui, no sé, por la mitad de las personas fueron 2, la otra mitad fueron 3, por decir algo. Entonces, eso eran los tiempos de la presencialidad. Entonces, ¿qué pasó ahora que pasamos al mundo del trabajo virtual o de las capacitaciones virtuales? La cantidad de sesiones a las que un trabajador promedio asiste saltó desde 2,4 a 5,5. Entonces, ahí tenemos un primer dato que al menos, ¿qué nos dice? Que pasar a formatos online no afecta la asistencia o la participación, sino que por el contrario, favorece y aumenta la participación. Entonces, si al menos una dimensión, que no es completa, pero una de las dimensiones para evaluar la efectividad de una metodología de capacitación es la asistencia, que la gente vaya y se muestre y asista. Al menos en esa dimensión vemos que las metodologías online fueron buenas porque permitieron básicamente duplicar la asistencia promedio de los trabajadores a sesiones de capacitación. Y esto uno lo puede entender por distintos factores. No tenemos todos los datos, pero es distinto cuando tú realmente te capacitas y te pegas una jornada y estás todo un día en una sesión de capacitación versus ahora que uno tiene capacitación remota, uno se puede ir, se conecta a una capsulita, 30 minutos, una hora, sesiones más cortas, más condensadas, o de repente las capacitaciones, juntar a toda la gente en un mismo lugar, en lugares que están dispersos geográficamente, puede ser más difícil. En cambio, cuando uno ofrece una solución online, todos los costos o los gastos de traslado, de movilización de un lado al otro,
se resuelven porque uno va y se conecta. Entonces tenemos al menos ese dato. Lo otro, nosotros sabemos que en general buena parte de las entidades que entregan este tipo de formación hacen evaluaciones de efectividad y de satisfacción de lo que fue la experiencia. Entonces ahí cada institución que contrata esto puede ver si esto aumentó o bajó la satisfacción de la persona que asistió, y ahí deben haber datos variables, no debe haber un solo tipo de respuesta. Y también muchas veces las empresas lo que hacen es que evalúan la rentabilidad de las capacitaciones y ellos sacan sus propias conclusiones. Entonces yo no te podría dar una respuesta genérica para el sector. Probablemente cada empresa está sacando sus propias conclusiones a partir de lo que fue la experiencia durante los tiempos de pandemia. Claro, aquí, bueno, me imagino que leyendo un poco también lo que fue lo que es este estudio de fuerza laboral, hay un hallazgo también de la participación de las mujeres en el mercado minero, en el mercado laboral minero. ¿Cómo se explica eso también, Vladimir? El protagonismo que están asumiendo y generando también, abriéndose mucho espacio en las mujeres. Bueno, ese fue uno de los grandes hallazgos y noticiones del estudio, porque durante la pandemia, si uno sigue la prensa nacional, la contingencia nacional, uno lo que escucha es que a nivel de todo Chile, obviamente se generó mucho desempleo y los más perjudicadas en general fue el empleo femenino. Entonces, a nivel nacional, aumentó el desempleo, te estoy hablando de todo el país, no de la minería, y quien más aumentó el desempleo es el desempleo femenino. En la minería todo lo contrario, no solamente aumentó el empleo, sino que fue la única industria en que mostró que aumentó la participación femenina dentro del empleo, que subió de un 8,4% a un 11,8%. O sea, es un salto bien significativo de participación femenina. Entonces, si bien a nivel nacional estamos hablando que se retrocedieron décadas en términos de participación laboral femenina, a nivel de industria nos pegamos el salto más grande que hayamos podido medir nosotros en los últimos 10 años. Importante porque son 3 puntos porcentuales de crecimiento, de apertura de mente, tiene mucho que ver eso también. Exactamente, y no solamente, o sea, hay cargos que son más masivos, los operadores, los mantenedores, pero por ejemplo en el cargo de jefatura, que igual es importante, nosotros medimos la participación de mujeres en cargo de toma de decisiones, y ahí, por ejemplo, en las jefaturas subió de un 7,4 a un 15,7, casi más que se duplicó la participación de mujeres en cargos de jefatura. Entonces, este es un fenómeno que no solamente se vio a nivel de los cargos más primarios, más masivos, sino que también en toma de decisiones. Las supervisoras subieron de 7 a 10%. Incluso a nivel de directora y gerenta hubo un aumento de 14,5 a 17%. Entonces, vemos que es una tendencia que es consistente en todos los niveles jerárquicos. Oye, es muy bueno eso porque para una industria que históricamente o que por legado es más tendiente a tener hombres por lo duro, por lo rudo que es la industria minera, es importante esa subida en los cargos de toma de decisión y también en los cargos operativos como lo son. Que a propósito de eso también te quería preguntar, porque este estudio arrojó y arroja que hay más de 25.000 trabajadores para el año 2030, o sea, haciendo una proyección con los datos que ustedes lograron en esta investigación, haciendo una proyección a 10 años, son 25.000 los trabajadores que se necesitan para el 2030. ¿Cómo el CCM y el programa Eleva de alguna forma se hace cargo de poder capacitar a estos 25.000? Porque esto es solamente para la industria minera. Entonces, sí, ¿cómo ustedes proyectan lograr cubrir estos más de 25.000? Porque y quizás va creciendo en el tiempo. Puede que vaya subiendo el número. Claro, no, a ver, este es uno de los datos centrales que entrega el estudio. Lo que hacemos nosotros es consolidar tanto la demanda de nuevos trabajadores para la industria, por nuevos proyectos que se abren, y al mismo tiempo es por la tasa que uno diría como de reemplazo. Hay gente que llega a la edad de jubilación, sale y hay que volver a llenar vacantes de personas que se retiró de la industria porque cumplió
su edad, por decirlo de cierta forma. Entonces, ¿qué es lo primero importante entender de estos 25.000 nuevos trabajadores y trabajadoras que va a requerir la industria minera y de los proveedores de la minería para los próximos 10 años? ¿Quiénes son? O sea, ¿o qué tipo de perfiles son? Y hay 4 perfiles que explican el 73% de esta demanda. Y son, y esto es muy importante, porque si alguien está pensando ahora, pucha, ¿qué estudio? ¿A qué me dedico si quiero tener como buena tasa de empleabilidad? Acá hay varias pistas de por dónde vienen las altas tasas de empleabilidad. Primero que nada, están las líneas de los mantenedores. Entonces están los mantenedores mecánicos, que son de las tasas más altas de demanda futura. Nosotros calculamos que la brecha de mantenedores mecánicos hacia el futuro van a ser de 5.700 mantenedores mecánicos, ¿ya? Y también de mantenedores eléctricos. Ahí la brecha es del orden de 1.000 mantenedores eléctricos para los próximos 10 años, ¿ya? Tú sabes, en el sector minería se trabaja con mucha maquinaria, mucho equipamiento móvil, como los camiones, todo ese tipo, y equipamiento fijo en las plantas. Entonces, la cantidad de mantenedores es muy importante. Y después están los operadores, que son los operadores de equipos móviles, los que manejan los camiones, los que pueden manejar una pala, un bulldozer. Se van a necesitar más de 5.000 para los próximos 10 años. Y por el otro lado están los operadores de equipo fijo, que pueden trabajar en una planta, que se estima una demanda de 2.800 trabajadores nuevos para los próximos 10 años. Entonces, eso es lo que nosotros estimamos que va a ser la brecha. Ahora, nosotros, por nosotros mismos, como CCM Eleva, es imposible hacer toda esta capacitación. Nosotros lo que hacemos es trabajar en conjunto con el sector formativo. Derechamente, CCM Eleva no capacita a nadie. Quienes hacen y quienes forman talento en el país son los liceos técnicos profesionales, las OTEC, que son los organismos técnicos de capacitación, los centros de formación técnica y los institutos profesionales. Y lo que hacemos nosotros para tratar de cerrar estas brechas es, primero, les entregamos esta información y les mostramos a toda entidad de formación dónde están las principales brechas, dónde hay que formar más personas, dónde hay que formar menos personas, y nos aseguramos que todos tengan y tratamos de favorecer que cumplan los estándares de calidad, porque no se saca nada formar algún tipo de perfil y que ese perfil no cumpla el estándar de calidad, porque si no, de cara a la empresa es, bueno, formaste mucho, pero a mí no me sirven porque no cumplen el estándar que yo necesito acá. Entonces, lo que tratamos de hacer nosotros es difundir mucho la información y después que todo el sistema formativo se prepare, se actualice. En algunos casos nosotros entregamos asistencia técnica para que eleven su estándar y obtengan su sello de calidad CCM, que es lo que acredita que están en cumplimiento del estándar de calidad del sector minero. Perfecto. Ustedes finalmente también lo que van haciendo es motivar a distintos organismos para que puedan hacer este proceso de capacitación. Oye, Vladimir, hablábamos hace un ratito del comportamiento de la minería en pandemia, que no es una industria que no se estancó, sino que siguió operando, siguió generando puestos de empleo. ¿Cuáles son los aprendizajes que tú ves en la industria y que te generan desafíos para también en el lado de la capacitación? A propósito de estos más de 25.000 trabajadores que van a necesitar de aquí al 2030, ¿cuáles son los aprendizajes que tiene la minería en torno a la formación y la capacitación en pandemia? A ver, son como, primero que nada, algo que quizás es importante destacar acá, que fue un aprendizaje o descubrimiento con el tema de la pandemia. El empleo local resultó ser una variable bien importante para la resiliencia del sector durante la pandemia, porque viene la pandemia, hay restricciones a la movilidad, se hace todo más complicado. Y lo que vemos es que, bueno, en términos históricos, la industria minera ha tenido una alta tasa en general de empleo local, y es un indicador bastante estable en los 10 años. En general, 7 de cada 10 personas que trabajan en la industria minera, ya sea en la empresa minera o en los proveedores de la minera, viven en la misma región que trabajan. Básicamente un 70% es como el nivel histórico. Y lo que vimos nosotros es que en este último estudio nos muestra es que en general una de las estrategias para sortear la pandemia fue fortalecer aún más el empleo local. En términos generales, uno puede decir, nosotros medimos el indicador de cuánto empleo local contrataron en el último año, y ese dato saltó en términos de la industria del 65 al 71%,
pero vemos que particularmente a nivel de los proveedores de la minería se pegó un salto importante, del 68% al 84%. Entonces ahí hay algo como bien importante. Nosotros cuando estamos en contacto, tanto las distintas regiones, vemos, nos hablan de la importancia del empleo local, porque dicen, bueno, ¿por qué contratan con mutantes? ¿Por qué contratan a alguien de otra región si en esta si en esta región hay gente que quiere trabajar? Y ahí la respuesta es, bueno, hay brechas de capacidades, hay que ir resolviendo esas brechas, capacitando a las personas de manera que puedan contratar a una persona local y no tengan que recluir a un conmutante que tiene que viajar, tiene gastos de desplazamiento, en fin, no conoce muy bien la zona. Entonces, parte de lo que hacemos nosotros también desde la Alianza CCM es apoyar y fortalecer el empleo local, que cada vez más sean cada región como autónoma de poder cubrir todas las plazas y las vacantes que van existiendo. Claro, porque hubo un tiempo que era harto el flujo, digamos, los aeropuertos, harto el flujo de personas que se trasladan de región en región. Tremendo, tremendo. Y respecto a lo que tú me preguntabas como de los desafíos de futuro que vemos nosotros a partir de este estudio, primero nosotros tenemos como un gran desafío, que es el desafío que llamamos nosotros de cómo cerrar esta demanda y las brechas de capital humano que identifica el estudio. Y ahí tenemos como 3 recomendaciones súper claras y estratégicamente es lo que vamos a estar trabajando nosotros como CCM Eleva los próximos años. Primero que nada, mejoramiento de la calidad de la educación técnico-profesional. Esto es clave. Por la especificidad de lo que se trabaja en el sector minero, uno trabaja mucho con el sector técnico-profesional, tanto a nivel de los liceos técnicos, los centros de formación técnica y los institutos profesionales, y también a nivel de las OTEC. Y mejorar la calidad de todo ese segmento es lo que te asegura tener egresados de calidad, que puedan el primer día, ojalá, o rápidamente que entran a trabajar y cumplir con el estándar y ser productivos inmediatamente. La segunda recomendación, y esto lo aprendemos también de la experiencia internacional que revisamos en otros países, es lo que llamamos vinculación formativa o laboral, que muchas veces esto se traduce en procesos de prácticas y aprendizaje. Una de las formas más efectivas en el corto plazo de ir cerrando todas estas brechas de talento, lo que nos muestra la experiencia internacional, son los procesos de prácticas y aprendizaje. Porque uno puede no tener un proceso formativo perfecto, ideal, pero si uno tiene una buena práctica o un buen programa de aprendices, son pero muy efectivos para dejar a la persona lista para ser como productiva. Y esa es una muy, muy buena estrategia. En Australia la usan mucho y funciona muy bien, y en otros países también, para ir cerrando estas brechas de capital humano. Y por último está nuestra recomendación y lo que trabajamos nosotros, que es lo que llamamos el anclaje territorial. Hoy día las brechas de capital humano no basta verlas como un número agregado a nivel nacional, sino que hay que verlas región por región, porque queremos que lo que uno busca completar acá son los ecosistemas regionales formativos. No es lo mismo, o sea, cuando falta un operador de equipo fijo en Tarapacá o en Antofagasta, la idea no es cubrirlo con un mantenedor de Concepción o de Magallanes. La idea es que sea alguien de la misma zona, que viva y que trabaje en la misma zona. Entonces, lo que hay que cerrar es identificar cuál es la brecha de una región y cómo a nivel de esa misma región vamos resolviendo esas brechas de capital humano para que se puedan completar esos cupos con personas de la misma región. Mira, interesante eso. Justamente se está hablando mucho más de ecosistemas, no solo tú lo mencionas en este tema laboral, pero también en otras instancias también se hablan de ecosistemas y cómo se van generando estas articulaciones para poder potenciar en este caso, capital humano. Y en temas de inclusión y diversidad, ¿cuáles fueron los hallazgos y cuáles son las recomendaciones que logran con este estudio de fuerza laboral, Vladimir? A ver, mira, en materia de inclusión y diversidad, uno de los temas principales es este tema que conversamos del empleo de mujeres. Y tenemos ahí nosotros tres líneas de recomendaciones importantes. Lo primero, nos damos cuenta que es muy importante el monitoreo y la difusión de estos indicadores de empleo de mujer más constante. Nosotros hasta la fecha lo que estamos sacando estos datos los estamos sacando cada 2 años. Y llegamos con el dato, cuando yo te estoy contando el dato ahora, estamos a diciembre del 2021 y yo te estoy contando, este es el dato efectivo a diciembre del 2020. Entonces lo que queremos hacer nosotros por los próximos 2 años es monitorear mucho más rápido y más frecuente este dato para no estar entregándote yo la información cada 2 años. Queremos sacarlos cada 6 meses, de manera que
acá a nivel de cada región y a nivel también de toda la industria se pueda saber en qué lugares estamos avanzando en el empleo de mujer y a qué velocidad se están avanzando y en qué lugar quizás los avances no están con la velocidad que uno espera. Entonces, esa es una primera línea de trabajo que queremos implementar nosotros. Lo segundo es que creemos que es importante también definir metas sectoriales y un plan de acción sobre empleo de mujeres. Porque al principio, la Política Nacional Minera ya definió una meta, y varias empresas se han puesto a sí mismo metas. La gran mayoría de las empresas se han dado metas, pero si esto uno no lo aborda de manera sectorial, dado que la industria minera tiene una historia de un empleo tan masculinizado, hay que recordar que hasta hace algunas décadas era ilegal, el Código del Trabajo prohibía que las mujeres trabajaran en minería. Entonces hay un tema cultural, hay una herencia legal que hace difícil avanzar esta idea de incorporar a la mujer al empleo en minería. Entonces hay varias barreras que resolver, y si cada empresa busca resolverlas por sí sola, va a llegar un minuto en que se van a entrar en competencias por las pocas mujeres que están en el sector. Entonces, ¿cómo se resuelve el problema de manera colectiva para que a todo el sector pueda incorporar masivamente más mujeres? Y ahí nos vamos a la tercera línea de trabajo que nosotros vemos, que tiene que ver con articular una campaña de atracción de talento femenino, o de mujeres a la matrícula técnico profesional. Hoy día, por ejemplo, a nivel de la matrícula técnico profesional afín a la minería, que son del orden de 40.000 estudiantes que están hoy día en tercero o cuarto medio, solo el 14% de esos son mujeres. Entonces, va a ser muy difícil, después de que las empresas estén haciendo estos esfuerzos, van a ser, si no intervenimos a niveles tempranos, cuando los estudiantes y las mujeres estudiantes están tomando sus decisiones en octavo básico, para ver si estudian una carrera técnico profesional o científico humanista, o en segundo medio, en que tienen que escoger cuál es su especialidad, cómo incorporar y difundir que hoy día la minería actual no es la minería de hace 20 años. Hoy día las mujeres son bienvenidas en la industria minera, hoy día hay infraestructura para recibirlas, y lo mejor aún, hay un interés genuino, verdadero. En muchas empresas tienen metas de incorporación de mujeres, entonces que las mujeres sepan que este es un lugar donde van a tener buenas posibilidades para desarrollarse, porque la organización lo que más quiere es atraerlas, incorporarlas y ayudarlas a que se desarrollen y tengan una larga carrera en minería. Entonces creemos que hay que ver el tema de la incorporación de la mujer a la industria minera de manera sistémica, no solamente a nivel de las empresas mineras, sino que a nivel de sus proveedores, que también tienen el desafío de ir incorporando a estas mujeres a su fuerza laboral. Claro, se pone en valor el aporte que hacen desde lo intelectual y desde cómo diversificar también la operación, digamos, en cuánto pueden aportar con procesos de innovación también, porque la multiplicidad de personas en un equipo de trabajo genera mejoras en el proceso. Es clave, porque si estamos convencidos que los talentos están distribuidos equitativamente entre ricos y pobres, entre hombres y mujeres, entre las personas de distintas etnias, no hay ninguna decisión que justifique que no estemos cerca de la paridad en la industria. O sea, los talentos están igualmente distribuidos entre hombres y mujeres. No hay nada que haga que esta industria requiera tener más hombres que mujeres. Entonces, es solo un tema de voluntad y de trabajar para ir generando este equilibrio que te permite tener el mix de talentos adecuados, que como sabemos es el mix que te permite tener buenos procesos de innovación, buenos procesos de colaboración. Cuando está muy cargado hacia un lado, se hace más difícil esos procesos. Entonces, una fuerza laboral mixta, inclusiva, diversa, es lo que te permite proyectar hacia el futuro mejores niveles de desempeño y de productividad. Vladimir, y en ese sentido, porque estábamos hablando recién hablábamos de la inclusión y la diversidad, y también hay un tema que es re importante, que tú lo mencionaste hace un rato, que es el empleo local. ¿Cuáles son las recomendaciones que arroja el estudio de fuerza laboral? Bueno, ahí tenemos 3 recomendaciones también. Parecido a lo anterior que con empleo femenino, nosotros decimos hay que monitorear y difundir esto de manera más frecuente. Nosotros lo venimos haciendo cada 2 años esta medición, creemos que podemos hacerlo cada 6 meses.
de manera de ir generando esta información no solo a nivel nacional, sino que ir entregando esta información directamente a las regiones. Hoy día tenemos gobernadores electos, los equipos regionales están cada vez más conscientes de que tienen que ir monitorear y hacerse cargo de este tema del empleo local en su respectiva región. Entonces, generar esa información creemos que va a ser de apoyo a la toma de decisiones. Segundo, también definir una meta sectorial y un plan de acción sobre cupos para práctica. ¿Cierto? Y esto es un tema bien importante. Los estudiantes de liceos técnico profesionales, si no logran hacer su proceso de práctica, no logran titularse, no logran sacar su título de especialidad, el técnico de nivel medio, que es el que los habilita y los certifica como preparados para desempeñar un oficio técnico profesional. Y los datos que manejamos es que cerca del 30% de los estudiantes de liceos técnicos profesionales no logra titularse porque no logra encontrar una práctica. Y ese estudiante que no logró titularse porque no encontró una práctica es alguien que tiene una barrera, se le hace más difícil, es un talento que pudo haberse incorporado a la fuerza laboral de la minería y que por no haber encontrado esa práctica, capaz que se vaya para otro lado. Entonces, lo que nosotros decimos es una responsabilidad tanto de las empresas como de los proveedores de la minería asegurar que a nadie, a ningún estudiante de un liceo técnico profesional le falte una práctica en el sector. Porque el sector formativo tiene un rol, pero también la empresa y los proveedores tienen un rol en la etapa formativa de un estudiante. Claro, pues. Y ese como mínimo significa darle el espacio para que ellos puedan cumplir con sus prácticas. Entonces nosotros estamos empujando eso porque lo que nos interesa es que ningún estudiante deje de obtener su título porque no pudo encontrar un cupo para práctica. Y que bueno, es preponderante eso porque ahí mismo también se van perdiendo talentos cuando no encuentran, sí, por no encontrar la práctica, porque quizás no encuentran la práctica porque no tienen la capacidad, sino que porque efectivamente, como tú dices, Vladimir, no hay puestos para poder hacerlo. Entonces también me parece que lo nombraste con el tema de los aprendices, que tiene que ver mucho también con esa lógica. Sí, bueno, y nosotros nos preocupamos mucho porque, por ejemplo, a propósito de la pandemia, surgieron, bueno, la industria minera se preocupa mucho por los temas de seguridad. Entonces, con el tema de los practicantes surgió durante algunos meses que el seguro escolar, que el seguro escolar que uno tiene cuando tiene un estudiante en práctica no cubría el coronavirus. Entonces, ahí, bueno, se realizaron conversaciones con las autoridades para poder tratar de resolver este tema. Se resolvió por suerte, ahí la autoridad a los pocos meses ya tenía resuelto el tema de la cobertura del seguro escolar, pero también en tiempos de pandemia como que se trataba de minimizar el riesgo al máximo, de que no, o sea, de hacer las cosas lo más importante. Fíjate tú un dato que sacamos de este estudio que es un dato que nos desafía para adelante. Históricamente, el sector minero venía siendo del orden de 1.200 procesos de prácticas y aprendices al año. 1.200, ¿ya? Para la pandemia, el año 2020, bajó a la mitad, a 600. Entonces, ahí sabemos ya que se nos quedaron algunos talentos, algunos estudiantes que no lograron hacer su proceso de práctica que lo debieron haber hecho en la minería. Entonces, el desafío para adelante es no solamente retomar el nivel de 1.200 procesos de práctica y aprendizaje, sino que ojalá aumentarlo, duplicarlo, de manera de asegurar que nadie se quede sin su proceso de práctica. Y aparte es como, imagínate no sacar el certificado final después de haber estudiado todo, debe ser una lata frustrante para un cabro. Oye, pues sobre todo si tú tenías las ganas y fue un tema de disponibilidad, porque si alguien dijo, no, sabéis que la minería no es para mí, yo me voy a ir a otra cosa, bueno, pero acá un 30% busca y no encuentra. Fome. Mal, mal, es súper frustrante, debe ser para ellos. Oye, y bueno, y ahí dentro de estas recomendaciones que versan, llevan hacia potenciar también los espacios para que los jóvenes puedan entrar a hacer las prácticas. ¿Qué cosas de la pandemia, de esto que hablábamos de la digitalización y la transformación tecnológica, cuáles son los hallazgos que encontraron con el estudio de fuerza laboral? Bueno, ahí tenemos un par de hallazgos bien interesantes. Lo primero es que siempre decía, no, se viene el futuro, y es como con la pandemia se aceleró todo. Cayó todo así como ¡pa!
y el futuro es hoy día. Entonces, lo que se pensaba que iba a pasar en 5 años, en 10 años, como que boom, se aceleró. Se aceleró mucho, mucho con la pandemia. Entonces, nosotros teníamos preguntas ahí de, oye, ¿en cuánto tiempo más se van a producir estos cambios asociados a la transformación tecnológica? Y si antes nos decían en un 46%, oye, esto es en el corto plazo, entre 0 y 3 años, ahora más de la mitad, o sea, un 55% nos dice, no, esto ahora viene en el corto plazo. Esto. Y la pregunta que le hacemos también nosotros a las empresas, bueno, ¿qué iniciativas tienes tú como empresa para abordar este acelerado proceso de cambio tecnológico? Y aquí hay noticias que son bien buenas y bien interesantes, porque ¿cuál es la estrategia más preferida por las organizaciones para abordar el tema del cambio tecnológico? Con un 76% es capacitar a los trabajadores actuales en nuevas tecnologías, lo que se conoce como un upskilling, que el mismo trabajador se capacite. En segundo lugar, y con un 62%, es capacitar a los trabajadores actuales para que realicen otras funciones, o lo que se conoce como el reskilling. Sabes que el cambio tecnológico fue tan fuerte que esta función ya no la vas a poder cumplir, pero te capacitamos para que tú cumplas otra función dentro de la misma organización. Y en tercer lugar está la alternativa de contratación de nuevos trabajadores que tengan las competencias ajustadas a los nuevos requerimientos, o sea, una estrategia de contratación. Entonces, nosotros vemos con optimismo esto porque la estrategia número 1 es el upskilling, o sea, que la empresa tiene confianza en que un programa de capacitación puede cerrar esta brecha de competencias para la adopción de una nueva tecnología, y eso lo vemos muy bien. Entonces, cuando vemos nosotros a las recomendaciones que hacemos hacia el futuro, vemos como 3 líneas de recomendaciones bien importantes que trabajar. En primer lugar, y creemos que nosotros la prioritaria es mejorar las competencias de la fuerza laboral actual. Entonces, se viene un cambio tecnológico y la primera prioridad debe ser trabajemos con la actual fuerza laboral para que se pueda subir a este carro de los cambios tecnológicos. Y ahí uno de los temas más importantes que vemos nosotros es, esto no se trata de que un operador de la minería de un día para otro se convierta en un programador de software. No es claro. Eso. Lo que todos los estudios muestran acá es que lo que hay que desarrollar masivamente entre los trabajadores es lo que llamamos habilidades transversales para las industrias 4.0. Nosotros desde CCM Eleva sacamos un modelo de habilidades y de competencias transversales de cuáles son las habilidades que debe tener un trabajador para insertarse en ambientes altamente tecnologizados, como es el futuro y la realidad, en muchos casos, de la minería y de sus proveedores. Entonces, estamos trabajando con nuestro modelo. Bueno, OTEC 2 Barba, ustedes han sido uno de los pioneros en empezar a certificarse en este modelo de competencias de habilidades transversales, y esperamos que muchas otras empresas también, OTEC, vayan sumándose, porque vemos que hay bastante demanda por parte de las empresas de estos nuevos tipos de entrenamiento. La industria minera está muy acostumbrada a hacer mucho entrenamiento técnico y entrenamiento en materia de seguridad. Lo que vemos nosotros es que sin descuidar las habilidades y competencias técnicas y materia de seguridad, hay que trabajar cada vez más en las habilidades y las competencias digitales, las conductuales y las habilidades transversales de los equipos de trabajo, que son habilidades también de corte más colectivo. No es que te enseñen algo técnico muy específico, sino que te preparan de manera más integral para adoptar y participar y desenvolverte de buena manera en un ambiente y equipos colaborativos altamente tecnologizados. Claro, porque de hecho tecnología, creo que como tú decías, viene la pandemia, se aceleró todo y en verdad no tenemos tanto conocimiento de transformación tecnológica y transformación digital. Entonces es una muy buena iniciativa esa o recomendación que se está dando desde el estudio. Claro, por ejemplo, o sea, la capacidad de hacer análisis de datos. Hoy día, con las nuevas tecnologías, se generan muchos datos que te ayudan a la toma de decisiones, pero si uno no tiene quizás la competencia o la formación de cómo hacer un buen análisis de datos, que es lo que te permite ser más productivo y más eficiente. Uno puede llenarse de sensores y si no sabe cómo interpretar los datos, no va a obtener la máxima eficiencia productiva de una tecnología. Tenemos el tema de razonamiento lógico-matemático, que es cada vez más importante. Tenemos el tema de juicio y toma de decisiones, de cómo una persona, ante un mundo que ya no es tan
fácil de predecir, sino que es un mundo más incierto, más volátil, más complejo, logra interpretar la distinta información que tiene y formarse una opinión y proponer un curso de acción. Estas habilidades transversales también consideran un componente de cambio climático, de cómo el mismo trabajador es consciente de su entorno y de los impactos que su trabajo o el trabajo de sus colaboradores tienen en su entorno medioambiental y sus impactos que podrían repercutir en el cambio climático. Hoy día cada vez más necesitamos trabajadores conscientes de su entorno y de los impactos que tienen sus operaciones en el medio ambiente, y tenemos también desarrollado soluciones formativas para que los trabajadores se formen en ese tipo de competencias. Y así tenemos una serie de otras iniciativas, creatividad e innovación. Hoy día necesitamos que cada vez más cada trabajador, aunque sea en su pequeño espacio en que trabaja, tenga la capacidad de repensar su trabajo, de ser creativo e innovar la forma que está haciendo las cosas. Esto no es como que un área solamente a nivel corporativo y la gerencia y el gerente de innovación va a venir con las soluciones. No, las soluciones, muchas de las soluciones innovadoras se dan en el mismo puesto de trabajador y las soluciones las dan los mismos trabajadores. No viene un gerente de innovación a decirte cómo hacer las cosas de nuevo. Claro, es que el que tiene el dolor va a ver de mejor forma cuáles son las potenciales soluciones, porque lo va, como tú dices, lo va solucionando en el momento, va viendo Sí. cosas que no ve el otro. Y si le mejora la calidad de vida, les mejora la eficiencia en el trabajo, los trabajadores tienen esta intuición de mejorar lo que están haciendo. Hay que darles los espacios y las capacidades para que ellos puedan resolverlo de mejor forma y así hacer que todo el proceso sea más productivo y tener mejores niveles de desempeño. Además Y que, por último, sí, perdón, además eso también repercute en sus entornos, en su familia, en sus comunidades, en su barrio, con sus amigos, también repercute. Por eso quería complementar eso, lo que estabas comentando tú. Sí, totalmente. Y entonces, tenemos todo ese tema de habilidades transversales, pero hay que reconocer que a veces los cambios tecnológicos son demasiado fuertes y se generan temas con la tecnología, que ciertos a veces ocurren que alguna función particular es automatizada, por ejemplo, o es digitalizada, y deja de ser necesario que la haga una persona y pasa a hacerlo un robot o otra cosa. Entonces, una segunda recomendación muy importante es tener planes de reconversión laboral. Nosotros hablamos de un roadmap de la reconversión laboral de manera a nivel sectorial, de manera que poder anticipar que ciertos cargos o ciertas funciones que eventualmente vayan a ser automatizadas o reemplazadas por tecnología, que hayan buenas soluciones para que esos trabajadores que tienen una historia, una cultura de la empresa, una trayectoria al servicio de la minería, no tengan que salir de la empresa, sino que puedan quedarse en la empresa y ser reconvertidos y adoptar una nueva función dentro de la empresa, una función productiva que recoja su experiencia y que le incorpore nuevas capacidades para que se desempeñen productivamente dentro de la empresa. Entonces, recomendamos también nosotros trabajar soluciones sectoriales para los procesos de reconversión laboral. Y por último, trabajar en la formación de nuevos talentos para la minería 4.0. La minería es o sea, en Chile es de las industrias que está como a la mayor vanguardia tecnológica. O sea, en Chile es una industria de clase mundial que está siempre dentro de la frontera de la tecnología. Entonces es importante desarrollar el capital humano, los talentos que van a poder hacer uso de esas nuevas tecnologías de manera eficiente. Y hay que empezar con tiempo a formar esos nuevos talentos que puedan guiarnos en esta industria y minería 4.0. También abrir los espacios para que puedan poner en práctica sus conocimientos. Totalmente. Lo que hablábamos en el tema de empleo local. Oye, Vladimir, bueno, ya ustedes hicieron el lanzamiento de este estudio. Me imagino que lo van a hacer también en otras partes del país, como justamente por lo que estábamos hablando de poder masificar esta información, que más gente participe, se haga partícipe de estos resultados para que vean los impactos que se están generando a partir de las capacitaciones. ¿Hay algún plan de hacer lanzamientos en las principales zonas donde se recoge la información del estudio? Sí, totalmente. O sea, de hecho, justo antes de conectarme a esta reunión contigo, estaba en reunión con Aurora Williams, que es la directora ejecutiva del clúster minero Antofagasta. Le estamos pidiendo recomendaciones y le estamos pidiendo que nos acompañe porque queremos que el primer lanzamiento
y difusión regional del estudio. Nosotros queremos difundir el estudio en cada una de las regiones y queremos que el primero que vayamos a hacer la difusión regional sea Antofagasta. Estamos buscando ir una fecha durante el mes de marzo del próximo año en que podamos ir y contarles ya no las cifras a nivel nacional, sino que contarles también las cifras a nivel local. Y esperamos pronto poder comunicarles la fecha. Queremos asegurar bien un buen local y una fecha, y después hacer invitaciones para que ojalá tengamos un rico espacio para compartir ya no las cifras nacionales, sino que tener la conversación sobre el ecosistema local, el ecosistema regional. ¿Cuáles son las brechas que de verdad son las significativas para Antofagasta? Te puedo adelantar un par de datos. A nivel de capital humano para Antofagasta, el perfil que más va a hacer falta, o la brecha más grande, es de mantenedores mecánicos. 3.300 mantenedores mecánicos se van a necesitar en los próximos 10 años en Antofagasta. Entonces, ahí hay una tremenda oportunidad. ¿Quiénes son las entidades formativas que están pensando en formar a esos 3.300 mantenedores mecánicos que se van a necesitar? ¿Dónde van a estar los procesos de práctica, los procesos de aprendices para esos 3.300? Y ojalá que de esos 3.300, el ideal es que sean, no sé, pues ojalá la mitad o más mujeres. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar a esas mujeres que se motiven a ser mantenedores mecánicas? Quizá históricamente no ha sido un perfil laboral muy asociado a las mujeres, sino que puede estar más asociado a los hombres. ¿Y cómo hacemos para atraer a mujeres para que sean mantenedores mecánicas en Antofagasta? Ese es el desafío que tenemos. Oye, muy buena noticia, entonces, porque vamos a tener in situ los resultados del estudio, aparte que ustedes ya están haciendo seguimiento de los mismos resultados que ya alcanzaron. Como tú decías, la idea es poder ir reduciendo el tiempo de seguimiento de estos hallazgos y poder ir potenciando y poniéndolos en común. Es re importante, y que pasa con muchas investigaciones de este calibre, que como cuesta entenderlos, de repente también es muy bueno que se generen estos espacios de conversación como el que tenemos con Vladimir acá en el contenedor, para poder entender de qué se trata, que no es un estudio por hacer un estudio nomás, sino que es un estudio que te va buscando, va generando esos hallazgos, esas luces para poder ir encaminando la industria, y también poder entender nosotros, los que estamos trabajando, dónde podemos ir a conseguir esos conocimientos para podernos a disposición del mercado. Recordemos que, como decíamos hace un rato, la industria minera de aquí al 2030 necesita más de 25.000 trabajadores capacitados, y CCM Eleva está haciendo parte de esa motivación, de impulsando que sean más organismos, más establecimientos educacionales los que vayan certificándose con el sello CCM, para poder entregar mejor conocimiento a los futuros trabajadores de este país. Para ir cerrando, Vladimir, ¿cuáles son los principales desafíos que tienen ustedes como CCM Eleva con el estudio de fuerza laboral y en lo que viene para el primer semestre o el próximo año, Vladimir? No, para nosotros estamos con varios proyectos, estamos en etapa ahora de conversación con nuestros socios para ver el plan de trabajo a los próximos 2 años, y nuestras principales líneas de trabajo son las que veníamos conversando. Primero que nada, mejoramiento de la calidad de la formación técnico-profesional. Nosotros estamos trabajando en una alianza con las redes Futuro Técnico del Ministerio de Educación para tratar de que más liceos obtengan eso. Estamos invitando, por si alguna minera nos escucha, estamos invitando a que mineras apoyen los procesos de mejoramiento educativo de los liceos de sus áreas de influencia. Ya tenemos algunas mineras que se nos han contactado y nos dicen, mira, me gustaría estos 2, 3 liceos que están cerca de mi área de influencia, me gustaría apoyarlos, y nosotros vamos y disponemos de los equipos técnicos de asesores que van y les ayudan a hacer el proceso de mejoramiento para que puedan obtener su sello CCM Eleva. Lo segundo, y de las cosas como más fuertes que queremos trabajar en los próximos años, es el proceso de prácticas y aprendices, la vinculación formativa laboral. Sobre todo con este dato que te digo, que los procesos de práctica y aprendices bajaron de 1.200 a 600. Nosotros queremos
pucha, no solo recuperar los 1.200, sino que ojalá duplicar el nivel de procesos de práctica y aprendizaje que está haciendo el sector. Entonces vamos a trabajar con mucha fuerza ahí. Y por último, el proceso de anclaje territorial. Lo que queremos hacer es alianzas público-privadas a nivel de cada región. Estamos conversando, visitando todas las regiones, hablando con los gobernadores, para generar una alianza virtuosa entre los gobiernos regionales y las empresas mineras de cada zona, y un compromiso por el mejoramiento de la calidad de las instituciones de formación y por el desarrollo de estos procesos de práctica y aprendizaje, para ir cerrando estas brechas que nos permitan asegurar mayores niveles de empleo local y mayores niveles de participación de la mujer en la minería. Esos son los principales indicadores que nos movilizan en nuestro trabajo en los próximos 2 años. Son desafíos de alto impacto, involucra a todas las instituciones, involucra a toda la población, a toda la comunidad, y eso es bueno que como te decía al principio, cómo las distintas organizaciones están haciendo cargo de ciertas brechas o de ciertas temáticas que son importantes para las personas, sobre todo cuando la industria o el mercado está afectado por una pandemia, y en un post-pandemia donde van a venir varios cambios, se van a tener de hecho, siento que el tema de capacitación se va actualizando, está mucho más veloz que antes, se actualiza mucho más rápido, y como hablábamos, los perfiles que necesita la industria también se van actualizando rápidamente. Vladimir, te agradezco el tiempo que te diste para poder conversar con nosotros sobre el estudio de fuerza laboral de la gran industria minera. Yo les recomiendo que descarguen este estudio, que está en www.ccm.cl/EFL2021. Búsquenlo ahí, lo vamos a dejar dentro de la descripción de este video, para que lo descarguen y lo puedan revisar y vean cuáles son los principales hallazgos que ya nos comentó algunos, Vladimir, y cuáles son las recomendaciones principalmente que para las empresas, pero también para las personas que están participando dentro de los procesos de búsqueda de empleo. Vladimir, un gusto estar contigo en esta mañana tarde ya de diciembre. Muchas gracias por la invitación, Rodrigo. Un saludo a ti, a todo el equipo, y aprovecho de mandarle un saludo también a todos los liceos que son parte de nuestra red Eleva, a todos los profesores, los equipos docentes, y también de las OTECs y de los centros de formación técnica que se han sumado a esta iniciativa CCM Eleva. Les mandamos un cariñoso saludo y esperamos seguir con mucha fuerza trabajando el año 2022-2023. Nos estamos viendo. Nos vemos en un próximo capítulo de El Contenedor de CoWeb. Nos vemos. Hasta luego. Chao, amigos. Chao, chao.